En la sala hay un texto explicativo de lo que va a ir ocurriendo durante estos 2 meses y medio, y es que los tres vamos a estar trabajando desde casa o desde las ciudades donde estamos viviendo ahora, ellos dos, Alejandro y Fidel, en Madrid y en Barcelona, y lo haremos vía streaming, grabado con el ordenador o con diferentes medios digitales. Y se va a poder ver en sala. Hay un calendario en el que se va a poder ver los días de emisión de las grabaciones y una cuenta atrás en la que está proyectada, que determinará e indicará las horas que quedarán para la próxima emisión. Todos los vídeos se van a poder ver en una tablet a medida que se vayan reproduciendo y emitiendo. En 2015 terminamos los estudios de Bellas Artes en la Facultad de La Laguna y los tres teníamos al mismo tutor, a Ramón Salas. Entonces, en esas tutorías fue cuando decidimos formalizar nuestro proyecto fin de grado en sala y llevar a cabo una instalación en la que se veía mi trabajo, que es animación, el de Fidel, performance, y el de Alejandro, una instalación. Y de allí fue donde Néstor nos conoció y nos propuso trabajar para este 2016 en Área 60. Ante la propuesta de Néstor, decidimos, en vez de hacer obra y dejarla en sala, formalizarla desde fuera, desde las ciudades donde estamos viviendo ahora, que son Madrid y Barcelona, y llevarla a cabo durante 2 meses y medio, ¿no? Es una pieza en construcción, nos parecía interesante llevarla a cabo así. Esta exposición está formulada como un dispositivo que da respuesta a las necesidades planteadas por el comisario Néstor Delgado dentro del tema o título que es una antropología de la emergencia. La obra va a estar en proceso de construcción a lo largo del tiempo de expositivo de 2 meses y medio. Tanto Patricia Fernández, Fidel Darias como yo, Alejandro Castañeda, vamos a conectar en directo en base a un calendario establecido que se encuentra en sala. Realizaremos acciones independientes, pero formando a través del mismo medio. La imposibilidad de producir obra de otra naturaleza que hemos estado llevando a cabo ahora y la necesidad planteada dentro de una antropología de la emergencia y el hecho de estar los tres fuera es lo que hace que adaptemos nuestro quehacer a este formato de proyección en streaming a través de una pantalla que estará una proyección en sala. Los honorarios que percibimos por esta exposición han sido repartidos en horas de trabajo, que será la obra de el trabajo, nuestra presencia formulada como la propia obra, que se repartirá en media hora, 2 veces por semana, cada uno de nosotros. Estas intervenciones, no lo había dicho, serán proyectadas en sala, en directo, y una vez finalizada se colgarán en un repositorio que podrá ser visualizado por el espectador en una tablet que se encuentra en sala, y durante los espacios de silencio donde no hay intervención, el espectador podrá ver en la sala vacía únicamente una cuenta atrás que indicará el tiempo que resta para el comienzo de la siguiente intervención. Ahora sabemos lo que quiso decir. Es la primera exposición dentro del ciclo Una antropología de la emergencia, aquí en el espacio de Área 60 del TEA, y surge planteando estos dos conceptos, ¿no?, que son el de antropológico y lo emergente. ¿Qué tiene de antropológico? Ahora sabemos lo que quiso decir. Tiene de antropológico el caso de lo que es en sí mismo el formato de exposición. ¿Por qué? Porque parte desde la experiencia personal, la experiencia vívida, o sea, acciones
performativas por parte de cada uno de nosotros, de Patricia Fernández, Alejandro Castañeda y yo, Fidel Darias, en el cual planteamos desde experiencias vividas o lecturas o derivas en directo, grabados directamente, en la que nosotros planteamos nuestras propias dudas y nuestros propios anhelos, búsquedas y, en cierta manera, ciertas críticas a la situación actual, ¿no?, en la que vivimos. Y de emergente tiene el hecho de lo que sucede, a lo que tenemos que hacer frente en nuestra deriva personal, cada uno de nosotros, y aquello de lo que realmente no controlamos, ¿no?, en muchos de los casos. O sea, son situaciones que se van dando puntualmente y van a construir un todo, que es la exposición Ahora sabemos lo que quiso decir. También tiene de emergente el hecho de la necesidad de salir hacia afuera. Nosotros, los tres, estamos ahora mismo fuera del espacio insular. Estamos concretamente en la península. Dos de nosotros en Madrid y mi compañera en Barcelona. Entonces, en esa búsqueda de lo emergente, de lo recién acabado por nuestra formación académica, de buscar ese siguiente paso, tanto obligado, por una parte a nivel académico, en el caso de dos de nosotros por la realización de un máster, y en el caso de la tercera persona por una cuestión laboral, pero sí buscar un porqué, buscar una salida a esa formación académica, ¿no?, en este caso de Bellas Artes, que es la que nosotros nos hemos realizado conjuntamente. Esta emergencia también está caracterizada por el hecho de no solamente estar fuera y la necesidad de búsqueda, sino qué significa realmente no solamente el mundo del arte o hacia dónde nos lleva, ¿no? Una diáspora y un cuaderno de bitácora en el cual vamos a darle sentido propio y sentido a la propia pieza mientras se va desarrollando, ¿no? Porque al no existir realmente, concretamente aquí en Canarias, un espacio de apoyo al artista que acaba de salir de su propia formación, realmente, ¿qué significa ser emergente en Canarias, ¿no? O sea, ¿en qué sentido somos emergentes cuando realmente no hay una plataforma que te ensalce hacia otro camino, ¿no?, hacia una maduración como tal y hacia una consolidación, ¿no? O por lo menos digamos que no estamos en un momento en el que se nos brinde esa posibilidad de manera clara. Entonces, por ejemplo, Área 60 es un espacio que sí es verdad que apoya a nuevos comisarios y a nuevos artistas, pero esa sensación de realmente esta emergencia que surge, hacia dónde nos va a llevar, si es que nos va a llevar a algún sitio, nos hizo replantear la exposición y pensar en esos espacios de silencio, ¿no?, en esa idea pero realmente qué es lo que suele pasar más a menudo en estas circunstancias, ¿no? Entonces la realidad es que hay más espacios de silencio, hay más momentos en los que no ocurre nada, ¿no? Y de repente hay como ese goteo, ¿no?, esa aparición de un artista, de un momento, de un comisariado, pero no hay quizás una línea más marcada, más potente, más que reafirme quizás un empuje, ¿no?, de los artistas canarios hacia afuera. Eso es lo que hicimos también remarcar dentro de la propia exposición, en el cual el propio espacio, este cubo blanco, realmente lo que se transforma es en un espacio muchas veces de la nada, de una espera hacia algo que puede ocurrir, como comentó mi compañero, en esa cuenta atrás que se va a proyectar, en el cual tú no sabes si realmente va a ocurrir algo o no, aunque hay un calendario, pero es como esa pulsión, esa tensión del silencio en el cual parece que algo va a ocurrir cuando eso acabe, ¿no?, esa espera que todos esperamos que nos lleve a una formalización clara, pero realmente es como esa tensión, ¿no?, generar esa tensión, esa duda también y ese planteamiento de ¿esto es válido? ¿Esto realmente lleva a algún sitio? ¿Esto es una plataforma como tal? ¿Realmente ya este tipo de plataformas sirven como para eso? Y nada, y qué mejor obviamente que lo performativo, ¿no?, desde fuera hacia adentro, desde la península, hablar hacia lo insular, hacia donde nosotros venimos, ¿no? Entonces ese formato performativo, discontinuo y de deriva y de cuaderno de bitácora, que cada uno de nosotros va a desempeñar de manera más lineal,
de manera más de búsqueda dentro del propio mundo de la red, que es donde realmente se va a volcar todo este trabajo, y quizás también otro punto de vista más visceral, más quizás con otro carácter de menor calidad de producto, pero más de pulsión de lo que realmente me relaciona con esta sensación de emergente, ¿no? Y todo eso para generar esa sensación de ¿para qué? Bueno, la idea de este ciclo de una antropología de la emergencia es preguntarse no solo acerca de la obra de los artistas, sino más bien de la situación en la que se encuentran. O sea, desde qué posición es en la obra y si esa es una posición realmente emergente, como esta es una sala que por su nombre ya demarca, predispone a ese concepto, el de la emergencia. Queríamos preguntarnos si realmente ese era un concepto cómo se debería abordar, digamos, era partir de esa pregunta. A partir de qué acepciones se debería abordar la idea de emergencia hoy en día, así desde un punto de vista como el que hace el modelo institucional de mérito o digamos de destacar dentro de un entorno o emerger y salir, o realmente un término de emergencia entendido como una acepción de urgencia o una acepción de precariedad, digamos, de alguna forma. Me parecía interesante que ellos empezasen siendo la primera exposición del Área 60, porque de alguna forma resulta un ejemplo de un movimiento que me parecía interesante. Creo que precisamente en un espacio de carencias, como puede ser un contexto cultural determinado, sobre todo cuando este contexto cultural es atacado por políticas económicas que reducen, digamos, la actividad en esos lugares, hay un desplazamiento de los artistas precisamente a nuevos espacios. En el caso de ellos, yo creo que han planteado, o su planteamiento se basa en el movimiento del espacio de la sala, del espacio del museo, al espacio de los nuevos medios visuales, las redes de comunicación, que no son un campo, digamos, no son la tierra de jauja, no son un campo que permite abierto a miles de posibilidades, pero sí ofrece nuevas tácticas para repensarse a ellos mismos y también para proyectarse de una forma diferente a como normalmente lo pueden hacer en una sala de museo. En ese sentido, ellos plantean una ausencia precisamente y un cortocircuito en la sala que lo que hace es vaciar este espacio, que normalmente se entiende como un espacio emergente. Tienes que llenarlo de una propuesta, tienes que hacer algún tipo de instalación o algún tipo de propuesta que te pruebe a ti mismo como artista meritorio o artista destacable, digamos, más bien. Lo que han hecho ellos es precisamente vaciar y mostrar esa ausencia, su propia ausencia dentro de ese contexto. Mi intervención en Área 60, con la propuesta que ha hecho Néstor Delgado, se basa en, bueno, y en ahora sabemos lo que quiso decir, se basa en una búsqueda de artista emergente por internet. Empezaré con esas dos palabras e iré grabando la pantalla, ¿no? Al mismo tiempo en el que voy haciendo esa deriva hipertextual por la red, que me va a llevar a páginas, pues, de convocatorias, a páginas de artistas, a páginas, bueno, habrá tiempos en los que se verá la pantalla en stand-by porque estaré leyendo, me estaré informando, o se verán vídeos, imágenes, ¿no? Incluso podré como falsear una especie de programación que vaya de una página a otra. O sea, me gustaría también como crear una página web dentro de esa deriva, o que alguna de las intervenciones fuera eso, ¿no? Como, o sea, tú cuando estás leyendo un libro, lo único que haces
es saltar de línea en línea, ¿no? Pues lo que va a ser esta interacción en la que no se me va a ver a mí ni se va a oír voz, me interesa que se vea ese salto, esa forma de utilizar la red, ¿no? que tenemos, incluso entrar en las redes sociales, no sé si entrar en las redes sociales, incluso poder comentar a artistas o poder que se vean mi interacción en la distancia con las personas o con las páginas web o con los libros que se han escrito, como me parece interesante 7 días en el mundo del arte, que me lo leí y un poco era una periodista que iba informándose, ¿no? Y iba teniendo diferentes entrevistas con diferentes agentes del mundo del arte, desde los estudiantes hasta las bienales, y bueno, un poco ahí se verá, o veré o intentaré ver, no sé si será un punto final de encuentro, si realmente ese artista emergente que empieza por exponer en la facultad y luego se le proponen o propone otros formatos expositivos y otros espacios que ocupar, me interesaría ver ese salto de institución a institución o de espacio a espacio que tiene que hacer el artista emergente para llegar a comunicar, para llegar a ser reconocido o no. Realmente es una búsqueda personal y de interacción con los artistas y con el mundo del arte, ¿no? En mi caso, la intervención consistirá en la lectura seguida del libro La idea de Europa, de George Steiner, que será fragmentada debido al tiempo, a la media hora de proyección en la sala, en base a un calendario preestablecido, que también podrá ser visualizado en la sala. La elección de este libro es una mera casualidad, pero que conecta con la continuación de mi formación en un máster y que a su vez conecta con el peso histórico que ha tenido la idea de Europa tras la colonización de las Islas Canarias, lo cual es una ficción que se da incluso en el máster que estoy realizando, en una asignatura titulada Imaginar Europa, impartida por la profesora Patricia Mayayo. Entonces me sentí atraído por esta multitud de matices y de lecturas que se podía dar, pero esto no quiere decir que sea lo que yo piense. Lo que yo piense sobre la idea de Europa no tiene interés. En este caso, lo que sí tiene interés es el fomento del debate de la idea de Europa desde un territorio que es ultraperiférico. La elección de una intervención partiendo de la lectura frontal de la idea de Europa de George Steiner resulta incluso irónico que se realice desde el exterior hacia la periferia, desde Europa hacia un territorio que continentalmente no es europeo, pero sí políticamente, y además un territorio que desde su colonización se ha visto contaminado por múltiples influencias, no solo anglosajonas, sino latinoamericanas y europeas, siendo las europeas principalmente las que se han tomado como referencia y como higienizantes sobre la población. Mi propuesta, o sea, yo provengo de la experimentación o el trabajo dentro de propuestas de carácter de performance, happening, acciones interactivas, incluso algunas ya ligadas hacia el ámbito escénico. Pero para esta propuesta concreta, y teniendo en cuenta el carácter de emergencia de la exposición,
No solamente van a ser acciones performativas, que no tienen por qué ser en sí misma performance, sino acciones que de alguna manera registren búsquedas, derivas, necesidades o incluso una cierta búsqueda de identidad, si es que puede existir, canaria en un ámbito que está fuera del insular. Entonces esta deriva desde lo laboral, desde lo personal, desde lo encontrado, siempre con un carácter de low definition, o sea, de baja definición, o el uso de herramientas a la mano, por decirlo así. Se van a producir una serie de vídeos que van a registrar esos encuentros, reencuentros y desencuentros, ¿no? No solo con mi necesidad, sino con la propia experiencia de vivir fuera de aquí y de intentar reencontrarme y de intentar plasmar, ¿no? ese cuaderno de bitácora, ¿no? En ese sentido.